Seguimos en ABC Rural Televisión y continuamos en el establecimiento La Aurora, localidad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en la jornada de campo Bunge. Con un experto, el ingeniero Guillermo Pugliese, repasamos resultados de la campaña anterior y compartimos los últimos avances en el manejo de la fertilización en trigo y cebada. El año pasado fue un año en el cual llovieron 1100 milímetros, cuando la media, como dije recién, eran 850, ¿no? Entonces, no hubo techo de aplicación de dosis de nitrógeno, o sea, nos quedamos cortos de nitrógeno. Con los ajustes de 200 menos X, que es lo que hay en el suelo, nos quedamos cortos. Este año, a ver, faltan definirse todavía en trigo 20-30 días. Creemos que las temperaturas altas de la semana pasada con los vientos algo perjudicaron. Y hoy tenemos el suelo bastante seco, no sabemos bien lo que va a pasar, creemos que no va a ser el mismo rendimiento del año pasado, ¿no? Lo que sí vemos son unas diferencias, como la vimos el año pasado, diferencias muy importantes entre fuentes, o sea, hoy un Solmix o un Solmixin está muy superior a un tratamiento con urea a misma dosis de nitrógeno. Lo importante es, primero, situarse en qué zona está cada productor, o sea, porque como todo partido hay distintas potencialidades según la zona, y en base a esa potencialidad y a cómo manejó los cultivos antecesores, el control de malezas, las variedades que sembró y eso, uno puede hacer paquetes de nutrición diferenciales ajustados a más o menos nitrógeno o a más o menos azufre o a más o menos fósforo para esas subzonas. Hoy creo que en las zonas topes digamos, de potencial de Tres Arroyos hay que hacer ajustes de cerca de 180 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. Supongamos que partimos de 40-50 kilos en el suelo, o sea, estamos aplicando alrededor de 120 o 130 kilos de nitrógeno. Y en los casos de los ambientes con tosca cerca, estamos hablando de ajustes de 120 y después están todos los casos intermedios, entre el de 200 y el de 120. O sea, Tres Arroyos es muy variable, por lo tanto no hay una fórmula para cada productor, hay una fórmula por ahí para cada subzona o zona. Los fertilizantes líquidos tienen primero la disponibilidad inmediata del nitrógeno, o sea, eso es una gran ventaja en el sur. Después, cuando las temperaturas son más cálidas, hay pérdidas de nitrógeno, unas son lavado de nitrógeno y otra es la volatilización, es cuando el nitrógeno se pierde como amoníaco o como gas. En ese caso se necesitan temperaturas, pero bueno, de ahora, digamos, de octubre en adelante comienzan esas pérdidas y eso hace que un Solmix casi no se pierda, se pierde un 2 o 3%, cuando una urea se puede perder en esta zona hasta un 20 o un 30%. Tenemos One y tenemos varios Solmix en base a la dosis de nitrógeno y de azufre que necesite cada cultivo o cada zona. Yo estoy en este campo en este momento, pero capaz que el lote 1 necesita 300 kilos de un fertilizante, de un Solmix distinto al lote 5, por decir algo. Hay alrededor de 10 Solmix distintos, así que se pueden hacer, digamos, combinaciones según el requerimiento del cultivo y del lote, hasta en el mismo campo. Lo común es que se usen el 28,5,2, el 29,3,9 de azufre, son los más comunes, los más conocidos por ahí, pero no quiero con estos dos limitar a todos los otros, que hay un montón de productos. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, si comparamos una urea con un One o una urea con un Solmix, estamos en alrededor de 300 kilos de diferencia entre urea y Solmix. 300 kilos de trigo, hoy a un trigo de $200 son $60. Alrededor de un tercio de eso es costo extra, digamos, por usar el Solmix, pero los otros 2 tercios quedan de ganancia. Tengo $60 más extras porque coseché 300 kilos más de trigo, pero tuve $20 más de gasto que si hubiese usado urea, o sea, me quedaron 40 de ganancia. Yo lo que veo en estos 10 años es que primero que cada vez las dosis de nitrógeno son más altas y eso tiene una explicación, que básicamente es que entró el doble cultivo. El doble cultivo es la soja de segunda y entró también la soja de primera, que la soja de primera no es que sea un cuco, digamos, que sea la mala de la película, sino que es un cultivo que responde un poco menos a la fertilización y por lo tanto siempre tiene un desbalance negativo, o casi siempre. Entonces lo que yo veo es que antes capaz que con 200 kilos de Solmix uno hacía un trigo de 6.000 kilos y hoy necesita 400 o 450 kilos de Solmix. En estos 10 años pasó eso, ¿no? O sea, pasamos a tener el doble de necesidad de fertilizante. Y con el fósforo pasó algo similar, o sea, antes con 70, 80 kilos de diamónico estábamos bien y hoy necesitamos 130, 120 porque no solamente tenemos que alimentar con fósforo el cultivo de trigo,
sino tenemos que alimentar a la soja de segunda, que también se lleva unos cuantos kilos de fertilizante. Además, al cultivo de soja le gusta mucho el fertilizante residual, entonces es muy bueno como estrategia ponerle el fertilizante al cultivo de trigo, ponérselo en junio, julio, cuando uno siembra el trigo, y ponerle el fertilizante para ese trigo y para la soja de segunda que viene. Pero lo mismo pasaría con el azufre. Nosotros estamos fertilizando con azufre al cultivo de trigo, pensando en el efecto residual a la soja también, digamos, necesita o responde al agregado de azufre. La entrada de la genética francesa en su momento con Nider, ahora con Syngenta y después todos los otros criaderos, hizo que los pasemos de trigos que daban 5 o 5.500 kilos a trigos que pueden dar hasta 8 o 9.000 kilos. Entonces ahí se trabajó mucho. A eso hay que alimentarlo, porque podemos tener genética, pero si no lo alimentamos, si no le damos de los nutrientes que se necesitan, no hacemos nada. Por supuesto que la siembra directa ayudó mucho porque se cuida el agua, que es en esta zona y en muchas zonas de nuestra pampa húmeda es el recurso más limitante. Y asociado a la siembra directa y a todo esto vienen todas las otras cosas, o sea, un buen control de malezas, un buen control de hongos, de insectos. Pero digamos, creo que la nutrición, dentro de todas esas tecnologías, creo que es la que más puede impactar y digamos, hacer un cambio en la rentabilidad del productor. Hace 2 años teníamos un problema que no podíamos comercializar el trigo porque tenía 9, 8, 10 de proteína. O sea, tenemos que tratar de hacer trigos por lo menos con 10,5 de proteína o de 10,5 para arriba, por lo menos para la exportación. Para los molinos por ahí 11, 11 y pico de proteína, y eso es ponerle más nitrógeno al... ¿Por qué? Por lo que hablamos hace un rato, la genética ha avanzado tanto, hay tanto potencial que cuando se dan las condiciones se dispara el rendimiento pero cae la proteína. El recurso suelo es un recurso limitante. Yo creo que hay varias vueltas de rosca para dar en cuanto a ajustar y maximizar los rendimientos y maximizar el margen bruto en definitiva, porque seguro que el rendimiento se hace gastando más insumos, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos dejando de ganar unos cuantos dólares por no hacer los ajustes correctos en nutrición en el cultivo. Así que creo que en eso trabajar más, tanto desde el lado de los técnicos como desde el productor, a tratar de no buscar solamente sacarle plata en el año 1 al cultivo, sino pensar un poco en 2 o 3 años por lo menos, porque por ahí los campos arrendados no son más de 2 o 3 años, pero pensar en eso, pensar en que si hago una buena nutrición en el año 1, es muy probable que tenga buenas chances de cosechar más en el año 2.